Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mí me toca hablar de las desigualdades de penas en el Imperio Incaico. En el Imperio Incaico la ley no era igual para todos. Los incas de sangre pura y noble gozaban de algunos privilegios, como por decir, cuando estos cometían algún delito no mayor, su pena era la reprobación pública, mientras que para el resto del pueblo su castigo máximo era de la pena capital. La pena de muerte era dada para los incas que cometían homicidio, traición, violación y robo a la nobleza. La pena de muerte para el caso de la nobleza era la pena de decapitación, que según ellos era la pena más digna de morir y menos dolorosa, mientras que para el resto era el descuartizamiento, el despeñamiento cuando se lo tiraba a las alturas y la horca. La cárcel. La cárcel se le daba a los incas cuando cometían traición, cuando cometían adulterio y difamación. Gozaban de una cárcel que era subterránea y en el cual criaban lagartos, tigres, leones, zorros y víboras, en el cual el reo o el prisionero que lograba sobrevivir se le devolvía su honra. El juzgamiento. El juzgamiento trataba de que era el que había la víctima y el delincuente, el cual era presentado ante un juez. El juez tenía testigos, ponía testigos y lo ponía a interrogar y lo interrogaban al que era supuestamente culpable. Y si en el caso él no era el culpable y los testigos lo estaban calumniando, el que lo calumniaba ocupaba el lugar del acusado y a este se le daba la pena capital y la pena, la pena de muerte. Eso, gracias. Buenas noches, nosotros somos el grupo 3 y vamos a exponer el derecho penal en el Imperio Incaico. Este periodo tuvo una duración de 968 años, es decir, casi 10 siglos, desde el primero de los incas Manco Cápac hasta el último Atahualpa. Las leyes de carácter penal estaban basadas en la trilogía Amazúa, Amaquella y Amaulla: no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Como en pocas culturas antiguas se sancionó la sodomía y la ociosidad. En el incanato las normas jurídicas se presentan fusionadas con las normas morales y de convivencia social. Estas leyes estaban diseñadas para inculcar principalmente los valores de la honradez, la verdad y el trabajo, tratando de crear una sociedad armónica, laboriosa y disciplinada. Encontramos también la responsabilidad solidaria para delitos graves, así por ejemplo la violación a una esposa del sol, es decir, a las vírgenes escogidas para el servicio del templo de Dios Inti. En cuanto a su administración de justicia en el Imperio Incaico, las leyes penales en el Imperio Incaico eran demasiado severas. Los incas eran considerados dioses y las normas que se dictaban tenían alcance de mandatos religiosos. En cuanto a las sanciones, en realidad todos los delitos del imperio eran de carácter público, porque atenuaban contra el Estado y por tanto la pena era aplicada. La ley tenía vigencia general y se aplicaban sin excepciones. La pena de muerte a un noble era por decapitación y tenía cárceles especiales. Voy a dar paso a mis compañeros para que realicen el desarrollo del tema. Gracias. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. En conclusión a lo que expuso mi grupo, podemos decir que las normas o las leyes que estaban establecidas de forma oral o de forma verbal de los incas, porque no conocían la escritura. Estas normas no eran tan justas o no eran aplicadas de manera equitativa, tanto para las personas que eran considerados nobles o para las personas que ejercían la autoridad, o también para las personas normales, para como comúnmente dicho, la masa del pueblo. La misma norma que era violada era más severas para unas que para otras. Asimismo,
las penas que se ejercía, por ejemplo, para los nobles, como se dice, la forma más correcta y digna de morir era como mediante la pena de muerte. También a las cárceles se les llamaba también pina, que estas cárceles se encontraban debajo de la tierra, de forma subterránea, donde ahí mismo criaban víboras, leones, tigres, osos y entre otros animales salvajes, donde las personas infractoras, es decir, en la masa del pueblo que cometía este delito, o bien lo enterraban dentro de la cárcel, lo ponían ya sea vivo o muerto, decapitado. Y conforme iba pasando el tiempo, para que sus normas o sus leyes verbales no quedaran en el olvido, lo fueron plasmando en cuerdas de colores que estos la llamaban quipus. Eso sería todo. Muchas gracias.